El día de hoy vengo a ayudarlos a encontrar el mejor camino para convertirse en desarrolladores web full stack. Y para eso voy a darles un recorrido por todas las herramientas, por todas las bases, por todos los frameworks, por todas las bases de datos que van a necesitar para poder llegar a este objetivo. Obviamente todas las herramientas que yo les voy a mostrar van a ser el conjunto de herramientas, de lenguajes de programación, de frameworks, de bases de datos, absolutamente todo lo que yo en mi camino he considerado que son las herramientas más sencillas, más rápidas, más eficientes para llegar a este destino. Así que sin darle más vueltas, vayamos al grano y empecemos con el camino a desarrollador full web stack. Desarrollador web full stack. Así que ahora vamos por lo primero. El primer paso para convertirse en un desarrollador web full stack es empezar por el frontend. El frontend es básicamente lo que el usuario puede ver por pantalla. Tú cuando entras a Facebook o a YouTube en este momento que estás viendo el video, básicamente todo lo que estás viendo, imágenes, la estructura, los diseños, etcétera, etcétera, todo eso le llamamos frontend. Y obviamente para empezar a desarrollar y convertirte en un desarrollador frontend en primera instancia tienes que seguir una serie de pasos. Así que en este caso vamos a empezar por las bases que tienes que aprender para empezar a ser un desarrollador frontend. La primera base totalmente indispensable para convertirse en un desarrollador frontend o al final convertirse en un desarrollador full stack es empezar por HTML, que este es básicamente un lenguaje de etiquetas, un lenguaje de hipertexto de marcado, podemos llamarlo como queramos, que nos va a permitir crear las estructuras para nuestras páginas web, es decir, básicamente como que el plano principal, como que la estructura, la obra gruesa de nuestro proyecto. Así que sí, HTML es el primer paso y tienes que aprenderlo sí o sí. Una vez que hayas aprendido HTML, pues si lo has aprendido te vas a dar cuenta que vas a tener una página bastante fea, porque estamos hablando de que solamente tienes la estructura. Así que aquí es donde pasamos a la segunda base importantísima para convertirse en un desarrollador frontend. Y esta segunda base es igualmente indispensable, es súper importante, ya que es básicamente la forma en la que se le dan diseños a las páginas web, y es aprender CSS. Con CSS ya vamos a poder darle un poco más de vida, de color, de hermosura a nuestras páginas web básicamente, ya que en HTML lo que vamos a poder hacer, por ejemplo, es crear una caja, un cuadrado, pero con CSS le vamos a poder dar border radius, le vamos a poder dar color al borde, le vamos a poder incluso dar color al background que tiene nuestro cuadrado y muchas cosas más. Así que sí, CSS viene siendo el segundo paso para convertirte en un desarrollador web full stack. Y por último, pero no menos importante, de hecho diría que es incluso uno de los más importantes y a la vez uno de los más complejos de aprender dentro de estas tres bases del frontend que tenemos que aprender, es aprender JavaScript. Así que sí, tienes que aprender JavaScript. ¿Y qué hace JavaScript dentro de tu web? Te preguntarás. Con HTML hemos creado la estructura, con CSS hemos creado los diseños, pero ahora con JavaScript entra a darle funcionalidades a nuestra página, hacer que un botón realmente funcione y haga algo por detrás. Básicamente nos va a permitir a que nuestra página no sea estática, que no sea solamente una estructura y diseñitos, sino que vamos a poder realmente hacer que el usuario pueda interactuar con la página. Así que sí, la tercera base muy importante para empezar a ser desarrollador frontend es aprender JavaScript. Así que en resumen tenemos HTML, CSS y JavaScript. Una vez que hemos aprendido HTML, CSS y JavaScript, ya tenemos básicamente las bases necesarias para convertirnos en un desarrollador frontend. Pero obviamente como desarrolladores frontend no nos vamos a pasar toda nuestra vida programando frontend únicamente usando HTML, CSS y JavaScript. O sea, sí, pero no así purito como cuando lo aprendes. Sino que lo que vamos a hacer es aprender un framework. Y un framework es básicamente un marco de trabajo que nos va a permitir hacer más fácil el trabajo que estamos haciendo, valga la redundancia. Y en el caso del desarrollo web, hablando de frameworks, tenemos a tres grandes, como los tres grandes del anime, pero los tres grandes del desarrollo frontend web. Y estos tres grandes son nada más que Vue.js, Angular y React.js. La verdad es que los tres frameworks que te acabo de mencionar son buenísimos, pero hay uno al que yo le tengo más cariño, no solamente porque he aprendido a programar con este lenguaje, sino porque también creo que es el que más ventajas tiene a futuro. Y este lenguaje, digo framework, no sé por qué le digo lenguaje, este framework de los tres que les acabo de mencionar, el que a mí me gusta más porque creo que es el que más futuro tiene y que
además más rápido nos va a ayudar a llegar a nuestro objetivo, que es convertirnos en un desarrollador web full stack, es React.js. Y quizá ahora te preguntas, ¿por qué React? ¿Por qué no Vue? ¿Por qué no Angular? Personalmente creo que la primera ventaja que vas a encontrar al usar React es que es bastante más fácil de aprender, ya que como tal, y aquí entre nos, no es considerado un framework, en realidad es una librería. Pero eso no es malo, obviamente puedes usarlo como un framework guiándote por lo que React te recomienda utilizar como estructura, o puedes hacer una estructura que a ti te parezca mejor. A diferencia de Angular y Vue, básicamente React nos da la libertad de organizar nuestro proyecto de la manera que nosotros queramos. Ahora, como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque si eres organizado, esto te va a caer de lujo, lo vas a hacer bien. Al final es cuestión de orden y estructurarse, y obviamente probar, equivocarse, ir descubriendo qué te parece más cómodo, etcétera, etcétera. Pero si eres alguien que realmente no le interesa el orden, realmente vas a terminar haciendo una cochinada. Pero yo confío en ustedes, organícense un poco, también busquen más o menos estructuras del desarrollo frontend, cómo organizar carpetas, cosas que les puedan ser útiles para hacerse la vida más fácil. Así que sí, en este caso React.js. Lo primero que acabo de mencionarles es este tema de que tenemos mucha más libertad al desarrollar dentro de React. El segundo tema que a mí me parece muy interesante es que después nos va a permitir pasarnos a frameworks que ya no son basados en HTML, CSS y JavaScript, sino que son basados directamente en React, como bien podría ser Next.js. Next.js es un framework que utiliza React y que básicamente nos permite hacer frontend y backend todo en un mismo lugar, y además es uno de los frameworks más utilizados hoy por hoy, sobre todo por empresas grandes en realidad. Así que sí, esa es nuestra segunda ventaja que tenemos, y es que es un framework que nos va a permitir pasar a frameworks basados en React. Y el tercer punto por el que también les traigo React es porque a mí personalmente algo que me sorprendió es que en cierto punto empecé a desarrollar aplicaciones móviles, y obviamente cuando vas a empezar a desarrollar aplicaciones móviles te da un poco de hueva porque dices, puta, tengo que aprender algo nuevo, tengo que aprender o Kotlin o Flutter con Dart o etcétera, etcétera, Swift, qué sé yo. Pero no, en este caso simplemente aprendí React Native, que sí, no te voy a decir que es exactamente igual que programar con React.js, pero es bastante similar, simplemente cambia un poquito la estructura de cómo manejas las cosas. Obviamente tienes que aprender algunas cositas de cómo se manejan los diseños y cosas de ese estilo dentro de los dispositivos móviles, pero el salto de pasar de desarrollo web a móvil se me hizo completamente sencillo. Así que sí, también por esa tercera ventaja de que en algún momento les va a permitir saltar fácilmente al desarrollo de dispositivos móviles, aplicativos móviles, lo cual creo que en un futuro a todos nos va a servir. Sin darle más vueltas, yo te di las tres opciones, tenías Vue.js, Angular y React. Al final depende de ti que quieras escoger, pero en este video nos quedamos con React, porque en este video estás hablando conmigo y yo personalmente disfruté mucho aprendiendo con React, así que yo les voy a recomendar lo que realmente disfruté, lo que me gustó, lo que fue más eficiente, lo que me llevó más rápido a ser un desarrollador full stack. Y listo, con eso tenemos el frontend. Aquí se cierra el frontend, ya no necesitamos aprender más de frontend de momento para ser programadores. Frontend, ya está, acabó el camino del frontend, ahora tenemos que seguir avanzando. Y de aquí en adelante vamos a pasar a lo que viene siendo el backend, al tenebroso backend, la parte de atrás del desarrollo. El backend es básicamente todo lo que funciona por atrás. Tú cuando estás ahora en YouTube, lo que ha hecho que este video se cargue ha sido el backend, porque el frontend le mandó una solicitud de que necesitaba un video, el backend lo procesó, buscó en su base de datos, lo encontró, lo agarró, te lo trajo y el frontend te lo mostró. Así que sí, el frontend es esta pantalla que estás viendo ahora por delante, pero el backend es todo lo que pasa por detrás que no ves. Y ahora es normal tenerle un poco de miedo. Yo la verdad en su momento decía, che, creo que va a ser muy difícil convertirme en backend y mil cosas de esas, pero les voy a decir una cosa, hoy por hoy prefiero hacer backend que frontend. De hecho me parece muchísimo más fácil y lo hago muchísimo más rápido. Yo vengo para decirles que no le tengan miedo al backend. Más bien, esta va a ser la parte más sencilla posiblemente. O sea, ten en cuenta que en el frontend has aprendido HTML, CSS para diseños, JavaScript para funcionalidades. Después te aprendiste un framework, en este caso hablamos de React. Así que la tuviste complicada. Ahora en backend vamos a aprender menos cosas y lo vamos a hacer más rápido, porque además los lenguajes que necesitábamos para el backend ya lo hemos aprendido en cuestión de bases, que en este caso es JavaScript. Y ahora, para empezar a desarrollar el backend, yo personalmente siempre tengo dos recomendaciones. La primera es utilizar Python
con el framework, en este caso sería de Django, o lo que yo creo que es mucho mejor porque ya hemos aprendido JavaScript, es utilizar Node.js, que Node.js es el backend basado en JavaScript, funcionalidades las hacemos en JavaScript y ya está, no hay donde perderse. Entonces utilizamos Node.js con Express. Sé que hay algunos otros frameworks que podríamos usar con Node.js en lugar de Express, pero personalmente creo que Express es el más amigable para empezar. O sea, nos deja, la verdad es que la vía bastante limpia, no es complejo, es un comandito para instalarlo y ya estamos ahí programando backend. Así que para aprender backend, como les digo, tienen dos opciones que yo creo que son las mejores por eficiencia, velocidad, etcétera, etcétera. La primera es Python con Django, que estas se las doy porque aprender Python es una curva de aprendizaje bastante sencilla, pero hay que aprenderlo. O Node.js, que ustedes en este punto ya saben JavaScript, así que ya sabiendo JavaScript, simplemente queda más o menos a entender cómo funciona Node utilizando el framework Express. Esa es mi recomendación, aprender Node.js con Express. Y ¡pimba! Ya estamos ahí. O sea, lo único que nos falta dentro del backend es aprender las bases de datos. ¿Y qué bases de datos vamos a aprender? Dios, las bases de datos es lo más fácil. A mí siempre me ha gustado hacer bases de datos. Y en este caso tenemos que elegir entre bases de datos relacionales y no relacionales. Yo personalmente les recomiendo aprender ambas, una de ambas. En este caso les traigo la mejor opción de ambas, que yo personalmente creo que son las mejores. En el caso de bases de datos relacionales, lo que yo les recomiendo es aprender MySQL. Y en el caso de bases de datos no relacionales, yo lo que les recomiendo aprender es MongoDB. Como les digo, aprendan ambas. Al final ustedes van a descubrir cuál les gusta más, cuál les gusta menos. Cada cual tiene sus dificultades y sus facilidades. Así que simplemente es cuestión de que tú veas cuál te gusta más. Y obviamente en el futuro te vas a dar cuenta que a veces tienes que usar una u otra dependiendo del proyecto que estás desarrollando. Porque como te digo, cada una tiene sus dificultades, sus facilidades y obviamente también sus ventajas y desventajas. Y ya en ese punto, ya prácticamente siendo un desarrollador web full stack, tú vas a poder ir diferenciando qué es lo que realmente necesita tu proyecto, qué bases de datos, etcétera, etcétera. Y ya está, básicamente ese sería todo el camino para convertirte en un desarrollador web full stack. Obviamente hay algunos puntos que no los he tocado aquí, como por ejemplo el tema de servidores, despliegues, cosas de ese estilo que bueno, creo que irían un poco más hacia el backend, pero creo que lo principal es aprender a desarrollar backend y de ahí te pasas a estos temas, porque obviamente una vez que desarrollas un backend, lo primero que necesitas es ver dónde lo vas a hospedar. Una vez que lo tengas hospedados, desde el front te tienes que probar que las peticiones funcionen bien y a veces ahí empiezan a aparecer algunas complicaciones, pero es normal, no se asusten. De hecho, estas complicaciones son necesarias pasarlas para poder aprender y realmente entender más a fondo todo lo que tiene que ver con backend, todo lo que tiene que ver con servidores, etcétera, etcétera. Yo les digo, yo he sufrido muchísimo, sobre todo con servidores, más específicamente usando Google Cloud Console. Y también he sufrido algunas veces utilizando Amazon Web Services. Pero bueno, así es la vida, o sea, toca a veces sufrir un poco para aprender, para buscar, para empezar a tener un poco más de conocimiento, para que en el futuro ya sepas cuál es el problema y no sea como que algo que arreglaste de sorpresa, sino que algo que sabes qué pasó y cómo lo arreglaste. Así que sí, de hecho, frontend o backend, yo creo que en algún punto van a encontrar como que algunas trabas, pero lo importante es que no se rindan y que lo solucionen y que sigan yendo para adelante y que sigan programando y programando, porque yo a día de hoy he visto mucha gente que se anima a programar, pero va un año, a veces dos, y realmente dicen, che, no me gusta, porque como que se traban en algo y no tienen esas ganas de tratar de encontrar, de solucionarlo. Es como que encuentran el problema y ya está, ahí se murieron. Al final los que terminan volviéndose en buenos programadores son los que tienen totalmente esa capacidad de querer solucionar los problemas, porque eso hacemos, solucionamos problemas, y no solamente problemas para otros. Cuando desarrollamos código tenemos problemas y los tenemos que solucionar. Así que tener ese ímpetu, esas ganas de siempre encontrar un error y en lugar de decir, frustrarse, me quiero matar, me quiero morir, agarrar y decir, puta, qué genial, un error, me voy a romper 3 días sin dormir hasta solucionarlo. Bueno, nada, tampoco sí, ¿no? Pero sí, o sea, realmente un cacho disfrutar
el solucionar errores. Yo personalmente siempre lo siento como si fuera un jueguito, como que ok, apareció una complicación, ahora tengo que esforzarme para encontrar una solución y así me puedo hacer un upgrade a lo que soy. Mierda, te lo he rimado. Y ya está, ya vimos todo el camino. ¿Quieres un resumen rápido? Frontend, HTML, CSS, JavaScript y con eso tenemos las bases. Frontend, framework, puedes escoger entre Vue, Angular o React. En este caso te recomiendo React.js. Nos movemos para el backend. Para desarrollar como tal, vamos a desarrollar con Node.js y Express. Esa es la recomendación de este video. También tienes la opción de usar Python con Django, pero bajo tu criterio. Y finalmente, en cuestión de bases de datos, aprendan relacionales y no relacionales, en este caso MongoDB y MySQL. Y de ahí para adelante no se preocupen, porque si realmente están empezando desde el frontend, para cuando lleguen hasta el backend y ya tengan que empezar a hacer servidores y mil de esas cosas, les prometo que yo voy a tener videos para ayudarlos aún más. Así que sin más, amiguitos, a programar.